buenos días. Gracias por conectarse con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 3 en sus 24 versículos. Le pido que ubique la lectura, primera carta del apóstol Juan capítulo 3. Mientras usted encuentra la lectura, puede enviarnos saludos, puede enviarnos sus comentarios. Le quiero comentar que revisamos sus comentarios, sus saludos, son de mucho aliento, de mucha bendición saber de usted, hermano y hermana en Cristo. Gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios, pero también las peticiones que ustedes nos mencionan en los mensajes. Quiero decirles que también el Ministerio de Intercesión y de Columnas de Oración que participa en esas lecturas bíblicas toma nota y juntos podemos orar por cada necesidad. Le invito a que también nos comparta sus testimonios, que una vez que el Señor le conteste, también compártanos lo que Dios ha hecho con usted. Así que mientras usted envía saludos, le da un like, comparte la lectura con sus contactos y también se prepara a la hora que nos esté escuchando y donde quiera que se encuentre, le enviamos un saludo afectuoso en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Leamos la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Gloria al Señor por su bendita palabra. Hagamos algunas consideraciones de estos versículos que hemos leído. Primeramente, tenemos en estos versículos los incentivos de ser llamados hijos de Dios. Hermano y hermana en Cristo y amigo, qué privilegio más sublime ser llamados hijos de Dios. Esto es un privilegio. Somos llamados hijos de Dios y todas las bendiciones vienen porque el Señor ha manifestado su amor en nosotros. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Su amor comenzó a manifestarse desde la eternidad. Desde la eternidad, como dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso es saber que antes de que naciéramos, el Señor ya nos amaba, y que aún siendo pecadores, el Señor nos ha amado. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Nosotros debemos responder a ese amor con una entrega total y debemos vivir como es digno del título Hijo de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, el título de hijos de Dios debe de corresponder con nuestro buen testimonio. Debemos ser identificados como hijos de Dios. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición cuando se nos identifica como hijos de Dios! Así que aquí tenemos ese hermoso título, ese título de ser llamados hijos de Dios. De manera que cuando somos hijos de Dios, podemos tener esa seguridad de pedir a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado Jesucristo por nuestras necesidades. Tenemos esta esperanza bienaventurada. ¡Qué sublime esperanza! ¡Qué regalo tan grande tenemos de parte de nuestro bendito Señor Jesucristo! Ahora bien, notemos también, queridos hermanos, que la comunión íntima con Dios debe permanecer y que para ello debemos guardarnos de todo pecado, porque sabemos que la comunión íntima con Dios tiene un obstáculo, y ese obstáculo es el pecado, y debemos apartarnos de todo pecado. Por eso el versículo 4 nos dice claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Debemos tener cuidado, debemos apartarnos de todo pecado, debemos limpiarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque el que permanece en Él, dice el versículo 6, no peca. Sabemos que es imposible que exista alguien que no tiene pecado o que no haya pecado. Pero aquí hay algo importante. Aquí debemos entender claramente en el versículo 6 de este hermoso capítulo, cuando dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, si nosotros permanecemos en Dios, cada día vamos a ser vencedores sobre el pecado.
Vamos a ir creciendo en fe, en esperanza, y esa santidad será progresiva, porque sabemos que si nosotros permanecemos en Él, ahí tenemos la victoria. Ahí tenemos la victoria porque claramente Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Aquí está la clave. Si nosotros cada día nos entregamos a Cristo, y como dice Pablo incluso, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ahora podemos entender que podemos rechazar toda clase de pecado en el nombre de Jesucristo. Y cuando nos entregamos al Señor, ahora Él gobierna nuestra vida y la carne se va cada día doblegando a la autoridad de Jesucristo. Queridos hermanos, por eso tenemos que buscar la santidad y la comunión con Dios. Y sabemos que aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Esto significa, ya no practica, ya no se deleita, ya no se deja llevar por las corrientes del mundo, ya no se deja arrastrar por el pecado. Porque también, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que cuando estamos en Cristo ya no practicamos el pecado como una costumbre. Ahora reflejamos el carácter de Dios porque somos nacidos de Dios. Tenemos que cada día entregarnos al Señor y es muy importante tener esa comunión con el Señor. Y cuando tenemos comunión con Dios hay evidencias, primeramente, que nos amamos unos a otros, como dice el versículo 11 al 12. Dice que nos amamos con ese amor entrañable, ese amor que solo Cristo pone en el corazón. Y esto es muy importante, que practiquemos ese amor fraternal como hermanos en Cristo. Aquí tenemos un ejemplo de falta de amor, que fue Caín, quien mató a su hermano. Lo mató por odio, lo mató por rencor. Queridos hermanos, aunque ambos habían nacido de los mismos padres, eran diferentes en su corazón. Caín era maligno. Caín era un hombre que se dejó llevar por sus impulsos carnales. Debemos nosotros vivir en ese amor para amar a nuestros hermanos y manifestarlo con hechos y con obras de amor. También otra evidencia es que el mundo nos va a aborrecer. Cuando permanecemos en comunión con Dios, además de que nos amamos unos a otros con ese amor fraternal, el mundo nos va a aborrecer. Esto no nos debe sorprender, porque dice la palabra de Dios que el mundo nos aborrecerá. Pero no nos debe preocupar, porque el Señor Jesucristo nos ha escogido de entre el mundo y por eso nos aborrece. Si el mundo nos amara, tendríamos que preocuparnos. Pero como el mundo nos aborrece, sabemos que también aborreció a nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa que hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios por todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Qué le parece si en esta ocasión, en esta mañana o tarde o noche, oramos y le decimos: Señor, ayúdame a permanecer como hijo tuyo? Qué gran privilegio, qué gran título tú me das, ser tu hijo. Pero ayúdame a permanecer en ti y a no practicar el pecado. Ayúdame, Señor, a practicar el amor fraternal y ayúdame a reflejar cada día en mi vida tu luz y tu carácter. Oremos. Padre, aquí estamos. Nos entregamos a ti. Nos rendimos a ti. Señor, aquí está nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Si hay algo malo en nosotros, que nuestro corazón nos reprenda. Y pedimos en tu nombre para que limpie nuestro corazón.
Señor, aquí tenemos este mandamiento, que nos amemos unos a otros como tú lo has mandado, y que guardemos estos mandamientos para permanecer en ti, porque sabemos que el que permanece en nosotros es el Espíritu Santo, y sabemos que permanecemos en ti porque el Espíritu Santo permanece con cada uno en tu iglesia para que vivamos en comunión y en amor. Reprendemos las obras de Caín, esas obras de la carne, de odio y rencor. Reprendemos esas obras en el nombre de Jesucristo. Señor, todo espíritu de maldad, todo espíritu de división, todo espíritu que no viene de ti, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Porque como dice tu palabra, Caín era del maligno. Él era un instrumento del maligno. Hacía malas obras. Señor, por eso te pedimos que limpies nuestro corazón. Y también te pedimos por las necesidades, por las peticiones de oración, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por problemas, por luchas, que están pasando por tribulaciones. Confórtalos, sánalos, restáuralos, dales tu victoria. Muchas gracias te damos, Padre bendito, por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Que Dios le bendiga y no se pierda el capítulo siguiente, con el favor de Dios, el día de mañana, el capítulo 4, porque hablaremos el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Aquí le esperamos. Por lo pronto, deseo que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno.